Bienvenidos a esta tercera parte del curso de termografía. En este módulo vamos a estar viendo el uso del software IRSoft. Este software es el mismo para todas las cámaras termográficas Testo, es compatible con sistemas operativos Windows, se puede descargar desde www.testo.com.ar/IRSoft, es gratuito, se puede instalar en todas las máquinas que se necesite y las actualizaciones también son gratuitas. Vamos a pasar a la interfaz de este software y antes de empezar con el tratamiento de las imágenes quisiera comentarles que la descarga de las imágenes desde las cámaras termográficas a la PC se realiza conectando las mismas a través del cable USB provisto. Una vez conectada la cámara, la misma es reconocida por la PC como un dispositivo de almacenamiento externo y si el software ya está instalado en la PC se va a abrir el asistente de descarga para las imágenes. Este asistente nos va a permitir copiar las imágenes al disco rígido seleccionando una carpeta de destino y también con la opción adicional de poder borrar las imágenes tras la copia. Sin embargo, yo les aconsejo que dejen la copia de las imágenes en la cámara aun cuando las hayan descargado hasta que terminen los trabajos y entreguen el informe si es necesario. De esa forma se aseguran de tener también un backup de las imágenes y luego las pueden borrar al siguiente trabajo para liberar memoria. Vamos a trabajar primero con algunas imágenes de ejemplo. Para eso voy a ir a la solapa de análisis y voy a hacer clic en abrir. Estos ejemplos vienen con el software, por lo tanto ustedes los van a tener también con la descarga. Voy a abrir algunos ejemplos de aplicaciones eléctricas, aplicaciones edilicias y de mantenimiento industrial. Podemos seleccionar varias imágenes manteniendo presionada la tecla Control o con Shift si queremos ítems contiguos en la lista. A medida que se vayan abriendo las imágenes van a ir ubicándose en forma de solapas una al lado de la otra. Podemos ver cada una de las imágenes identificada por el nombre del archivo. Vemos que todos estos archivos tienen una extensión B-MT, que es la extensión justamente del software IRSoft para las imágenes termográficas, y tenemos distintas áreas de trabajo. En la primera tenemos la imagen termográfica en sí misma, luego viene la escala de temperatura, la zona del histograma, tenemos las marcas y comentarios, la imagen real que va a estar si la cámara tiene una cámara de fotos integrada, si no va a estar el espacio vacío y de todas formas podemos agregar la imagen también. Y tenemos una zona para las líneas de perfil. Con respecto a la disposición de las áreas de trabajo, vamos a ir a ajustes y vamos a ver que tenemos dos formatos para las imágenes que son en fichas o en ventanas solapadas. Si elegimos ventanas solapadas, podemos manejar las imágenes de esta manera y en forma de fichas, que es bastante más organizado, podemos verlas de esta forma y esto también nos permite generar grupos de imágenes para trabajar. Por ejemplo, si quisiéramos generar dos grupos de fichas y poder trabajar con dos imágenes a la par para poder compararlas al mismo tiempo, esto podría ser, por ejemplo, el mantenimiento de un sistema antes y después de un ajuste o en distintas épocas del año, podríamos hacer lo siguiente. Si hacemos clic con el botón derecho sobre el nombre de la imagen, podemos generar un nuevo grupo de fichas. Este nuevo grupo puede ser vertical o puede ser horizontal. Vamos a generar uno vertical. Y tenemos una opción también para el diseño del área de trabajo. Si desplegamos en el menú dentro del panel que dice diseño, vamos a encontrar que al generar grupos de ficha verticales podemos hacer un mosaico horizontal. Y de esta forma vamos a ver que entonces se disponen horizontalmente varias imágenes y el resto de las áreas siguen hacia abajo, es decir, lo hacemos cruzado. Si hacemos un grupo de fichas en vertical con el mosaico horizontal o si no al revés, para restablecer el área vamos a arrastrar esta imagen desde el título hacia el área anterior y vemos que se vuelve a generar un solo grupo. Esto lo podríamos hacer también en el sentido inverso, es decir, podemos agrupar las fichas de la forma que nos resulte más conveniente. Podemos hacer entonces un nuevo grupo de fichas horizontal esta vez con un mosaico vertical y nos van a quedar entonces de esta manera, que nos va a resultar más cómodo también para la comparación.
Además de poder generar estos mosaicos horizontales y verticales con los grupos de fichas, yo ahora voy a restablecer de nuevo este grupo. Recordemos que arrastrando sobre el nombre de la imagen hacia el grupo anterior, lo restablecemos, unimos esa imagen a ese grupo. Teníamos la disposición original que era suma automático. En la vista de suma automático entonces tenemos estas 6 áreas de trabajo que se van a ampliar de acuerdo al tamaño de la ventana. En cambio, si elegimos suma ajustable, nos aparece un deslizador en la parte inferior derecha y podemos ajustar manualmente el zoom entonces para estas áreas de trabajo, y esto nos permite también hacer zoom en la termografía. Otra disposición posible es en bloque, pero mostrando u ocultando automáticamente el perfil y el histograma. Entonces, de esta forma se ocultan automáticamente las áreas no utilizadas de perfil e histograma, y si elegimos alguna de estas opciones y la añadimos sobre la imagen, van a aparecer automáticamente. Ahora, para la demostración voy a elegir la vista de zoom automático. Por otro lado, les comento que dentro de esta solapa de ajustes podemos también, si tuviésemos en formato de ventanas, alinearlas horizontalmente, verticalmente. Tenemos una opción de suavizado de imagen. Esto es para que se vea menos pixelada. Automáticamente va a estar activada esta opción. Tenemos una corrección de distorsión radial. Esta se aplica automáticamente también a la imagen. Y con la opción de visualizar valores de temperatura, lo que hacemos es que las marcas que vayamos generando, que vamos a ver a continuación, en lugar de mostrar una referencia hacia la tabla que está justo debajo de la imagen, directamente nos muestre el valor sobre la imagen. Esto es a preferencia del usuario, entonces pueden activar esta opción. Requiere reiniciar el software en ese caso. Yo la voy a dejar desactivada. Podemos elegir la unidad de temperatura, el esquema de colores para la interfaz. Si queremos que se muestren o se oculten estos tooltips o ayudas breves, como este cartel que dice mostrar ayuda breve, si nos molestan los podemos ocultar también. Y dentro del panel que dice actualización del programa, si tenemos activada esta casilla de comprobación automática y tenemos la conexión a internet activa, entonces va a chequear a través de internet si tiene actualizaciones y nos va a mostrar un pop-up en la parte inferior derecha con el link a la descarga. Podemos elegir también si la vista preliminar, en el caso de que las imágenes termográficas tengan añadida la foto real, se muestren en el explorador de Windows con la foto real, seleccionando esta casilla. Y tenemos también el acceso al diseñador de informes, o mejor dicho, de plantillas de informes, que vamos a estar viendo también más tarde. Vamos a pasar ahora a la solapa de análisis, donde vamos a efectuar la mayor parte de los ajustes sobre las imágenes, y vamos a ir a la imagen 01. En esta imagen podemos ver que tenemos lo que aparentemente se trata de un problema de contacto. Vemos una zona más brillante cerca de este borne, y a medida que nos alejamos del borne vemos que el color se va oscureciendo. Esto nos daría cuenta de que existe un problema de contacto y que debido al aumento de la resistencia de contacto en este punto, aumenta la disipación de calor, aumenta la temperatura de la superficie del recubrimiento plástico de este cable de cobre que llega al borne. O sea que nosotros lo que estamos viendo y lo que estamos midiendo acá es el recubrimiento plástico. Por otro lado, si cambiamos la paleta, esto es una de las modificaciones más simples que podemos hacer y que también se pueden realizar desde la cámara, mediante el panel de colores, vemos que tenemos un desplegable donde fácilmente podemos cambiar la paleta, por ejemplo a frío-calor. Se ve un mejor contraste ahora con esta selección de colores, donde podemos apreciar mejor este gradiente sobre este conductor. Sobre la imagen térmica tenemos varias herramientas para trabajar. La primera de ellas nos permite guardar esta imagen térmica en formatos de imagen o bien como un archivo de Excel. En el caso de que seleccionamos un formato de imagen, por ejemplo JPG, BMP o PNG, esto nos va a permitir entonces grabar la imagen como si fuese una captura de pantalla, pero esta captura va a tener al lado pegada la escala con los colores y los límites de temperatura, porque de otra forma si no perderíamos los datos termográficos. Y vemos también que nos permite guardar esto como un archivo Excel, en cuyo caso nos generaría una matriz con todos los valores de cada uno de los píxeles.
Al lado de esta herramienta tenemos para copiar el portapapeles. Después tenemos herramientas que tienen que ver con lo que es la vista panorámica y lo que es la Super Resolution, que la panorámica en este caso no aplica para estos modelos de cámara que estamos viendo. La Super Resolution sí. Tenemos para girar a la izquierda o a la derecha la imagen. Y luego viene una herramienta que se llama temperatura. Esta herramienta de temperatura, si hacemos clic y pasamos el mouse por encima de los píxeles de la imagen, podemos ver el valor de cada píxel y si hacemos clic sobre algún punto, va a dejar una marca. Estas marcas podemos ver que se sitúan en la parte inferior donde está la tabla de marcas de imagen térmica y nos va a mostrar cada una de las marcas con su valor de emisividad y temperatura reflejada. Estos valores de emisividad y temperatura reflejada los está heredando de la emisividad y temperatura reflejadas que fueron configuradas en la imagen al momento de obtener la misma. Estos valores los podemos ver desde el panel de parámetros. Podemos observar que tenemos un grado de emisividad configurado de 0,95 y la temperatura reflejada de 20 grados, que son los que está tomando entonces en la tabla debajo y los que heredan estas marcas. Por otro lado, y siguiendo con las herramientas que tenemos sobre la imagen térmica, vemos, por ahora vamos a dejar sin utilizar la de corrección de temperatura, vamos a pasar a la que se llama Hotspot. Esta herramienta nos permite detectar cuál es el punto más caliente de toda la imagen o bien de una porción de la imagen. En mi caso voy a elegir imagen completa. Y ahí podemos ver que nos aparece marcado en la imagen el punto máximo de temperatura y lo vemos también en la tabla. Y esto corresponde a un valor de 48,7 grados. Como el material sobre el cual está situado ese punto máximo es un material plástico y la emisividad configurada corresponde justamente a los plásticos, este valor está correctamente medido. Lo que podemos ver también en esta imagen es que el borne, que es metálico y que debería estar en realidad a una temperatura mayor, considerando que la medición que estamos realizando es sobre el plástico que recubre el cobre que llega a ese borne, entonces la temperatura de ese borne debería ser bastante mayor. Vemos entonces que sobre el plástico tenemos una cota inferior del valor que realmente es el mayor, pero ¿qué está sucediendo? Vemos el borne en un color más oscuro y si pasamos el mouse con la herramienta de temperatura podemos ver que los valores que nos muestra están entre 30 y 40 grados, a pesar de que sabemos que la temperatura debería ser bastante mayor. Lo que sucede es que este borne es metálico y como para la imagen en general estamos asignando una emisividad de 0,95, no se corresponde con la emisividad real del metal del cual está hecho este borne. Entonces lo que vamos a hacer para corregir esto yo lo voy a hacer para la demostración, pero no es necesario después hacerlo cada vez que uno tiene una imagen de este estilo, sino que alcanza con mostrar el valor que es la cota inferior que nos alcanza para poder diagnosticar un falso contacto, pero si quisiéramos observar en el área del borne realmente cuáles son las temperaturas, deberíamos hacer lo siguiente. Vamos a la herramienta de corrección de temperatura, seleccionamos alguna de las formas disponibles y generamos, como hice recién acá, un rectángulo, en mi caso, que va a aparecer en la tabla de abajo como contorno 1. Vemos que no nos muestra un valor porque en realidad esto es un área y corresponde a todos los píxeles que quedaron encerrados en ese rectángulo que yo dibujé. Lo que nos va a interesar es que ahora podemos cambiar la emisividad de ese rectángulo y le podemos poner la correcta, que en este caso es 0,38. O sea, previamente debemos haber determinado cuál es la emisividad de ese material mediante alguno de los métodos que vimos en los módulos anteriores. Entonces, ahora tenemos correctamente ajustada la emisividad para ese material y podemos ver que la marca del máximo, como había sido establecida en base a toda la imagen completa, se desplazó y automáticamente ahora nos muestra el máximo a partir de todos los valores también corregidos que tenemos en el borne. Y el nuevo máximo es de 73,1, es decir, por la diferencia de emisividad en realidad no estábamos viendo ese valor máximo, sino que estamos viendo el valor máximo sobre el aislante. Ahora que corregimos la visibilidad en el borne, podemos ver que en realidad los valores más altos están en el borne. También observamos que al hacer esto, perdimos el contexto de la imagen porque tenemos concentrados en una región muy chica los puntos más calientes y luego el resto de la imagen parece muy oscuro al lado de estos puntos. Lo que podemos hacer
para lograr un contraste similar al que teníamos antes es modificar la escala. La escala la tenemos a la derecha de la imagen y desplazando estos triangulitos podemos reajustar los valores del máximo y del mínimo de la escala de forma similar a como lo hacíamos cuando seleccionábamos la escala manual en la cámara termográfica. Si presionamos Auto, vamos a los límites automáticos, que como vemos eran los que se habían seteado automáticamente cuando modificamos la emisividad. Esto se había reajustado para abarcar los nuevos máximos, pero en este caso nos resulta conveniente entonces alterar estos valores como para volver a ver el gradiente en el cable. Podemos ajustar el límite inferior también si queremos ver el resto del fondo. Y ahí tengo reajustada entonces la escala. Vemos también que al lado de cada una de las marcas podemos realizar un comentario. Y en la parte inferior de esta misma zona de trabajo tenemos una caja para ingresar comentarios de toda la imagen. Por otro lado, si volvemos al panel de parámetros, vemos también que hay otros parámetros relevantes que tenemos para modificar o para agregar. Uno de ellos es el valor de intensidad. Esto es relevante particularmente cuando se trabaja con termografía edilicia y con paneles solares. El modo solar de las cámaras termográficas lo que hace justamente es permitirnos anotar ese valor en cada una de las imágenes para que cuando lo descarguemos nos aparezca en esta sección. Cabe destacar que las cámaras no miden la intensidad de radiación solar, sino que se mide con un instrumento auxiliar que se llama solarímetro o piranómetro. Por otro lado, si queremos ingresar las condiciones ambientales, podemos ingresar la humedad y la temperatura ambiente, que esto resulta relevante para algo que vamos a ver después, que es la imagen de riesgo de condensación. También dentro de los parámetros podemos ingresar, en el caso de querer usar Scale Assist, como por ejemplo para esta imagen, que se trata de la fachada de una vivienda, la temperatura interior y la temperatura exterior de la vivienda, y de esta forma, si hacemos clic en asistente de escala, va a reajustar la escala de forma óptima como para poder apreciar los puentes térmicos de manera correcta sin estar sobreestimando o subestimando las fugas. Podemos ver entonces que tenemos también los tres modos de escala en el software. Por otro lado, también las cámaras que tienen conectividad con la pinza amperométrica Testo 770-3 van a tener acá descargado el valor si estaban vinculadas con la pinza y estaba recibiendo esos valores. Si no, podemos ingresarlos manualmente. Todos estos parámetros podemos ingresarlos manualmente desde el software entonces, más allá de que hubiesen sido descargados de forma automática con las imágenes si estuviesen disponibles entonces en ese momento, también los podemos agregar en esta instancia. Con respecto a, volviendo a la imagen 1, a la escala de temperatura, otros ajustes que podemos realizar sobre este tipo de imágenes que, como vemos, tiene muchos valores concentrados en una parte del rango y luego pocos valores en el resto del rango, pero que recortar demasiado el rango significa perder demasiado el contexto de la imagen, como podemos ver que sucede si subo mucho el límite inferior. Otras alternativas para estas imágenes son, por ejemplo, una de ellas es trabajar con isotermas. Voy a borrar ahora el área corregida del borne. En general no vamos a hacer este tipo de trabajo, sino que nos vamos a quedar con este tipo de imagen donde ya podíamos apreciar que existe un gradiente sobre el cable y esto es suficiente y nos ahorra tiempo con respecto a tener que establecer cuál es el valor de emisividad y corregirlo para el borne. Si queremos lo podemos hacer, pero tenemos que tener en cuenta que entonces para cada imagen vamos a tener que destinarle ese tiempo adicional cuando en realidad para saber que hay un falso contacto me alcanza con esto. Podemos activar, voy a cambiar primero de paleta para pasar a una escala de grises y que se vea mejor lo que voy a hacer. Si activamos los valores límite, esto nos permite establecer un límite máximo de alarma y un límite mínimo de alarma, entonces que se pinten con los colores establecidos. Acá tenemos en la rueda de color, podemos seleccionar el color y también la transparencia para este coloreado. Entonces podemos marcar todo lo que esté por encima de un determinado valor o por debajo de un determinado límite. Otra opción que tenemos, más allá de los límites de temperatura inferior y superior, es la isoterma. Y la isoterma lo que nos permite es pintar con un color una región
de la imagen comprendida entre dos valores de temperatura. Entonces podemos ver de esa manera cuáles son los valores que están comprendidos dentro del rango seleccionado. Este rango puede ser seleccionado de la misma forma que seleccionamos la escala, es decir, moviendo estos rectángulos al lado de la escala o bien introduciendo el valor a mano con el teclado. Una forma adicional es tocando las flechitas que tenemos a la derecha de cada uno de los valores. Y la particularidad que tiene la isoterma es que no solamente nos permite pintar con un color, sino que además, como estamos viendo ahora, nos permite seleccionar la paleta de arco iris para pintar esta región de la escala. Esto nos permite entonces a su vez, ahora voy a volver a la paleta de hierro, tener metida una paleta adentro de otra, pero controlando los límites por separado. Y eso nos permite también en este tipo de imágenes que tienen rangos muy disímiles de temperatura a los objetos, poder ajustar el fondo y poder ajustar los objetos que queremos destacar con el gradiente correspondiente de temperaturas, como por ejemplo en este caso. Otra opción que tenemos como para poder mostrar de forma adecuada las imágenes sería fusionarlas. En esta imagen voy a realizar la fusión. Para eso voy a hacer clic sobre el asistente que se llama Twin Peaks arriba a la derecha. Hago clic en Twin Peaks. Lo que va a hacer Twin Peaks es poner una imagen al lado de la otra. Y ahora lo que voy a hacer es darle 4 puntos en común, por lo menos entre una imagen y la otra. Me voy a ayudar con el zoom que tengo justo debajo de cada una de las imágenes. Tengo que hacer clic en un punto de la imagen y luego en el mismo punto, pero en la foto. Repito para al menos 4 puntos. Voy a encontrar entonces la referencia número 2, referencia número 3. Conviene que estos puntos no estén muy cerca y que no estén tampoco demasiado cerca de los bordes por el efecto de deformación radial. Voy a darle un cuarto punto acá atrás. Y mientras más puntos agreguemos, siempre que estén bien ubicados, generalmente va a lograr una mejor fusión. Podemos poner un quinto punto en esta intersección. En general es conveniente guiarse por vértices y aristas que sean fáciles de ver en ambas imágenes. Le voy a dar siguiente ahora para ver cómo quedó mi fusión. Podemos ver entonces que debajo de la imagen fusionada puedo cambiar el nivel de transparencia y ajustar cuánto deja entrever de la foto y la termografía. Algo interesante es que podemos activar alguna de estas casillas para la fusión, utilizar valor límite superior, utilizar valor límite inferior o utilizar rango de infrarrojos, y esto nos permite seleccionar a partir de qué valor se funde la termografía con la foto. Entonces podemos mostrar los detalles termográficos pero sobre una imagen fotográfica. Esto es bastante interesante porque evitamos los problemas que teníamos en imágenes como la anterior, donde perdíamos el fondo si ajustábamos demasiado la escala para la termografía. Entonces, en este caso, a mí me interesa ver los objetos más calientes de la imagen, pero podría hacer la fusión con el límite inferior, es decir, al revés, o bien con una determinada gama de temperaturas. Elijo el rango entonces, límite superior, límite inferior, y se pinta solo lo que está en ese rango. También puedo hacer una fusión más compleja, por ejemplo, combinando estas opciones. O sea que podemos imaginar también una foto con tres objetos de rangos muy disímiles y donde se vean como objetos termográficos fundidos. En mi caso voy a dejar nada más la superior, que es la que nos interesa y la que nos va a interesar en la mayoría de sistemas eléctricos y mecánicos, porque buscamos altas temperaturas. Le doy finalizar y vemos que la imagen es reemplazada entonces por la imagen fundida. La ventaja de hacer esto es que ahora puedo seleccionar la paleta y la escala solo en base a los valores que tenemos realmente fundidos y ya no dependemos entonces del contraste del entorno. Esto nos permite entonces reajustar la escala y la paleta como para poder apreciar detalles que antes estaban ocultos en estas zonas termográficas. Podemos ver ahora entonces que las mayores temperaturas puntualmente se localizan en esta región y en esta región. Volviendo al ejemplo anterior, y ya ahora que hicimos varias modificaciones sobre estas imágenes, podemos ver que sobre cada imagen que fue modificada aparece el icono de una estrella con un lápiz al lado del nombre.
En el primer panel, dentro de la solapa de análisis, el que se llama archivo, tenemos una opción para guardar archivo. Si hacemos clic en guardar archivo, guarda los cambios sobre este archivo solamente. Pero debajo tenemos guardar archivo como, si queremos hacer una copia de este archivo con otro nombre. Y también tenemos guardar todos los archivos, lo cual va a guardar todos los archivos a la vez. Como podemos ver, se va el icono de la estrella con el lápiz sobre las otras imágenes modificadas también. Entonces ya tenemos todos los cambios guardados. Otras herramientas que tenemos para trabajar sobre las imágenes termográficas son, por ejemplo, la de promedio. Esto nos permite seleccionar un área, dibujamos el área y nos muestra el promedio de temperaturas en la tabla de abajo. Puedo borrar desde la herramienta de borrar. Otra herramienta que podemos emplear es la de medir diferenciales de temperatura, una herramienta muy útil. Por ejemplo, si quisiera saber cuál es el diferencial entre la marca del máximo, esta que podemos ver acá, con respecto a el conductor de al lado, ¿no? Como para ver que es un calentamiento anormal, y también con respecto al propio conductor para ver de cuánto se trata esta diferencia que tenemos en este tramo de cable. Vamos a hacer clic en la herramienta que dice delta T en el listado de marcas de imagen térmica, y donde dice delta T tenemos la resta de las dos marcas que queremos seleccionar. Entonces vamos a elegir la del punto caliente. Con la marca 2 nos va a dar el diferencial entre en el mismo cable, y por otro lado voy a elegir el punto caliente menos la marca 1 para ver cuál es el diferencial con respecto al cable de al lado. Ahí vemos que son diferenciales bastante grandes, ¿sí? Estamos en el orden de los 7 grados acá casi, y acá más de 10 grados. O sea, son diferencias muy grandes como para pensar que esto puede tratarse de una diferencia por ejemplo, diferencia de temperatura ambiente. Claramente en este recorrido tan corto se trata de un falso contacto. Otras herramientas que tenemos entonces para trabajar la imagen son el histograma. Esto nos permite seleccionar una porción de la imagen y ver la distribución estadística de los valores. ¿Cómo se interpreta esto? Nos aparece el histograma a la derecha de todo y vemos que con los mismos colores de la escala de temperatura se representan distintos intervalos de temperatura. Entonces podemos ver en la barra más alta, en este caso, que el 40,5% de los valores que están dentro del área seleccionada, esto es, todos los píxeles que están en el área seleccionada y que corresponden a esta barra, están en un rango de 46,7 a 48,7 grados. Otras formas que tenemos de escalado para este gráfico son en escala absoluta. En este caso lo que nos va a mostrar es cantidad de píxeles. En general es conveniente y más interpretable el escalado relativo. Podemos modificar también la resolución de este gráfico si agregamos cantidad de columnas. Esto nos agrega columnas, pero no nos agrega intervalos. En general, para los histogramas siempre se usan intervalos fijos, así que esto respeta también eso. Y modificamos la resolución, lo cual nos va a aportar mayor detalle, pero los intervalos siguen siendo los mismos. Sobre este gráfico podemos ver que nos muestra también el mínimo, el máximo y el valor medio del área. Y otra de las herramientas que tenemos es el trazado de líneas de perfil. Si vamos a perfil de temperatura y hacemos clic, vamos a ver que podemos trazar segmentos sobre la imagen, y estos segmentos es como si fuesen cortes de temperatura. Vemos que aparece en el área inferior derecha el perfil de temperatura coloreado siempre con los mismos colores de la escala, y vemos la porción más alta que corresponde a el tramo del segmento donde pasa por este conductor que tendría el falso contacto, y lo comparamos con el otro que está mucho más abajo y vemos esta diferencia importante de temperatura también. Es otra manera de evidenciar que existe un problema. En lugar de usar un perfil rellenado, también podemos usar un perfil de línea de esta manera, y si pasamos el mouse nos muestra los valores correspondientes a cada píxel sobre este perfil. Por otro lado, también podemos trazar otros segmentos, hasta 5 por imagen, y ahora lo que voy a hacer es trazar otro segmento que esté más lejos del punto de contacto. Y vemos que se ubica en forma de solapas, como P1 y P2, ahora nuestros dos segmentos. Arriba de cada uno de los segmentos nos aparece el mínimo, máximo y valor medio del segmento. Y si tocamos en la opción que dice no usar tabulaciones, ambos
perfiles son combinados en el mismo gráfico, con lo cual también podemos comparar y ver esta diferencia que tenemos por la distancia en este perfil, mientras que en el otro es muy similar. Entonces vemos acá esta gran diferencia, nos está también dando cuenta de que existe un problema de contacto. Pasando a otras herramientas, por ejemplo, si tenemos un área grande, vamos a abrir otra imagen que va a resultar mejor para este tipo de trabajo. Por ejemplo, este ejemplo sobre el panel solar. Si tenemos un área de trabajo grande y queremos ver distintos promedios, podemos usar la herramienta de aglomeración de datos. Esto nos permite subdividir la imagen y podemos obtener inmediatamente mínimo, máximo y promedio, seleccionándolo también en el mismo desplegable. Podemos ver entonces rápidamente que, más allá de que sea bastante evidente por el color de este módulo, de este panel, que tiene un promedio de temperatura mucho más alto que el resto. Podemos cambiar los colores de las marcas con las cuales se representan estas mediciones desde el panel de colores. Por ejemplo, en este caso, por ahí sería mejor tenerlo en blanco para generar un mejor contraste. Lo mismo podemos hacer con las marcas de corrección, como veíamos acá. Si hago una zona de corrección sobre el borne nuevamente, si cambio el color de la marca, ahí está. Podemos entonces editar el color de las marcas, también del punto frío y del punto caliente. Si pongo en amarillo, ahí vemos que pasa amarillo el punto caliente. Observamos también que estos colores se asignan por imagen, así que no hay problema con que distintas imágenes tengan distintos colores asignados. Por otro lado, volviendo al ejemplo 1 también, en este caso voy a borrar el contorno, que eso lo hice para mostrar la diferencia de color. Conviene en este caso también dejarla en negro. Esta imagen ya la tendría lista, digamos, para el análisis y para integrarla al informe. Podríamos agregar comentarios, ya sea de la imagen o de cada una de las marcas. Si voy a eliminar la marca 1, que no viene demasiado al caso, ahí está. Vemos que automáticamente cuando removemos una marca, se van también los diferenciales asociados a esa marca. En este caso voy a dejar solamente estas marcas que vemos acá. Vamos a mejorar un poco el contraste de la imagen de esta manera. Y por otro lado, vamos a ver cómo homogeneizar los ajustes de una imagen y copiarlos hacia el resto. En este caso, supongamos que lo que necesitamos es que todas las imágenes tengan la misma paleta, o bien supongamos que tenemos imágenes de distintos tableros, pero obtenidos de la misma habitación y queremos que todos tengan la misma escala para que sean comparables por temperatura. ¿Cómo lograríamos esos objetivos? Tenemos un asistente que se llama copiar los ajustes actuales. Este asistente, que está arriba a la derecha dentro del panel de análisis, al lado de Twin Peaks, si le damos siguiente, nos pide cuál es el destino. Por ejemplo, copiar ajustes a todas las imágenes abiertas. Esto entonces lo que va a hacer es copiar los ajustes de la imagen actual al resto de las imágenes. Le damos siguiente y nos da la posibilidad de elegir qué ajustes vamos a copiar y pegar al resto. En mi caso, el único ajuste que voy a copiar y pegar va a ser el de paleta. Entonces acá la paleta es la de hierro. Al resto de las imágenes. No tiene mucho sentido que copie la escala de temperatura porque se trata de ubicaciones muy disímiles, entonces lo más probable es que en algunos sature. Voy a copiar entonces la paleta. Luego de hacer esto, entonces el resto de las imágenes pasa a tener la paleta de hierro asignada. Podemos ver entonces que con esta herramienta podemos homogeneizar los ajustes de forma muy sencilla. Y nos permitía copiar y pegar la mayoría de los ajustes, de hecho. ¿Qué sucede si no tenemos una cámara termográfica que tenga la cámara digital incorporada? Sencillamente vamos a donde dice imagen real y podemos hacer clic en abrir archivo y podemos importar entonces una imagen obtenida con el celular o con una cámara de fotos y luego como Twin Peaks servía fusionando con puntos de anclaje, también es válido para cualquier imagen que haya sido sacada desde otro dispositivo, ya que no necesita coincidir perfectamente, sino que Twin Peaks se encarga de deformar la fotografía para que esos puntos de anclaje coincidan con la termografía. Bien, entonces otro asistente que tenemos
es el que dice exportar etiqueta. Este asistente nos permite exportar muchas imágenes al mismo tiempo. Esto sería el equivalente a que en cada una de las solapas haga clic en este icono que dice guardar imagen térmica. Uno por uno, entonces nos va a permitir exportar. Le doy siguiente. Exportar las imágenes que están abiertas actualmente. Vemos que como en el asistente anterior también nos permite exportar imágenes que estén en el disco rígido pero no necesariamente abiertas ahora. Nos pide el destino, nos pide el formato. Vemos que podemos exportar como BMP, JPG, PNG o archivo de Excel y luego si continuamos va a generar los archivos. Yo esto lo voy a guardar para más tarde, todavía no voy a exportar nada. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a realizar un informe. Ahora que realizamos algunos cambios sobre las imágenes, ya estamos en condiciones de realizar un informe. Voy a hacer algunos ajustes antes. Por ejemplo, acá voy a volver a hacer clic en el asistente de escala y voy a cambiar la paleta a frío-calor porque me parece que se notan con un mejor contraste. De esta manera los puentes térmicos. Esta imagen eventualmente también la podría fusionar como para que se vea mejor. Algo a destacar antes de pasar al informe, esta que le había cambiado la paleta de hierro también se veía mejor con la de frío-calor. Y sobre esta imagen quiero destacar, antes de pasar al informe, tenemos una imagen donde hay una zona húmeda. Como podemos ver, si pasamos el mouse nos muestra temperaturas mucho más bajas. Observamos que en la foto no hay signos de enmohecimiento todavía, no hay deterioro en las paredes. Sin embargo, la cámara con la opción de imagen de humedad o bien directamente en el software IRSoft se puede hacer también. Si nosotros incorporamos el valor de humedad y temperatura ambiente medidos con un termohigrómetro o bien si esto venía de la sonda Testo 605i cuando fue tomada la imagen, si la cámara tenía conectividad con esa sonda, podemos calcular entonces el punto de rocío, esto lo hace automáticamente el software, que es la temperatura por debajo de la cual se condensa el vapor de agua presente en la sala. Entonces, como referencia, teniendo este punto de rocío, se puede calcular una imagen de humedad. Si nosotros vamos a paleta y vamos a imagen de humedad, nos va a mostrar una imagen que está formada entonces por las distancias entre las temperaturas superficiales y este punto de rocío. Se calcula en las humedades. Ahora vemos que si pasamos la herramienta de temperatura ya no son temperaturas en realidad, sino que nos muestra los valores de humedad relativa cercanos a la pared y se rescaló la imagen con colores de riesgo de condensación, de verde a rojo, pasando por amarillo con un estado de riesgo leve y rojo un estado de riesgo alto, mientras que verde es sin riesgo de condensación. Lo que podemos ver entonces es que más allá de que en la imagen, o sea, cambiando con cualquier otra paleta, podamos ver, en este caso en particular, de forma muy notoria que hay una parte húmeda de la pared, también podemos evaluar el riesgo de condensación en distintas condiciones ambientales. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en esta sala la humedad relativa fuese del 60 en vez de 50? Entonces podemos poner un 60 y vemos cómo se modifica. En realidad, las zonas en riesgo son mucho más extensas en ese caso que la que se veía solamente a partir de la temperatura. Es decir, el riesgo de condensación no solo contempla las temperaturas de las superficies, sino que también contempla las condiciones ambientales actuales y el punto de rocío, que justamente entonces se escala de acuerdo a la distancia entre las temperaturas superficiales y ese punto de rocío. Ahora sí, voy a pasar al asistente de informes. Para eso voy a ir a la solapa de informe, asistente de informes. Nos recomienda guardar las imágenes antes de abrir el asistente. Las voy a guardar. Se abre el asistente de informes y podemos ver que este asistente tiene varias plantillas. Estos son formatos para el informe que ya vienen prediseñados y listos para usar. Y también podemos generar informes personalizados propios, es decir, nuestras propias plantillas y adaptarlas a nuestras necesidades. En general, las plantillas que vienen con el software ya son suficientes, pero podemos modificarlas también. Después vamos a ver cómo.
y generar las propias y van a venir a parar entonces a este menú de plantillas. Voy a seleccionar ahora la plantilla estándar, le voy a dar continuar. Ahora me pide que seleccione qué imágenes voy a incorporar al informe. Puedo añadir todo, añadir archivos que estén cerrados, añadir los archivos de a uno o de a varios. En mi caso voy a elegir 3 imágenes solamente y las voy a incorporar al informe. Vemos que se añadieron en orden, en el orden en el que yo las seleccioné, pero también podemos alterar este orden con los botones que tenemos de arriba y abajo en la sección derecha. Entonces, de las imágenes que seleccionamos a la derecha pasan las que van a quedar en el informe. Como recomendación, es conveniente que cuando se genere un informe no se genere con más de 50 imágenes. Puede llegar a ser muy pesado trabajar con demasiadas imágenes abiertas al mismo tiempo. También tenemos la opción de añadir los ficheros cerrados. En este caso, asegúrense de primero haber trabajado todos los archivos por ahí en tandas mucho más chicas como para que sean manejables. Tengamos en cuenta que esto es un programa de procesamiento de gráficos y que consume bastante memoria RAM. Entonces por ahí es conveniente no trabajar un número demasiado grande de imágenes a la vez, pero podemos ir trabajándolas, guardando los cambios y luego las podemos incorporar mediante la opción de añadir ficheros, si el informe necesita ser más largo. Le voy a dar continuar ahora. Nos pide los datos de la empresa y nos pide el logotipo. Esto lo usa para el membrete que genera automáticamente para el PDF. Luego le damos continuar. Nos aparecen los datos del cliente y el lugar de medición. En mi caso voy a dejar todo en blanco, que estos campos van a estar en blanco, va a estar bastante vacío este informe. Tenemos el título del informe, la fecha del informe se levanta automáticamente la fecha y hora de Windows, el modelo de cámara y el número de serie de cámara los levanta automáticamente de los metadatos de las imágenes. Podemos escribir acá el nombre del examinador y esto va a salir como la aclaración de la firma que nos aparece al pie del informe. Un detalle con respecto a la firma, voy a volver ahora hacia atrás, donde teníamos dirección de la empresa, logotipo. Acá podemos incorporar también el archivo de firma y en ese caso si ponemos el archivo de firma y también agregamos el nombre del examinador, nos sale firmado y aclarado al pie del PDF, con lo cual lo podemos enviar directamente por mail. Vamos a darle continuar, nos permite escribir una conclusión, tenemos un editor de texto. Acepta texto enriquecido, así que podemos pegar vínculos, por ejemplo. Y una vez que ingresamos toda la información que necesitamos para este informe, podemos ponerle continuar y que genere la vista preliminar. Al generarse la vista preliminar, vemos que nos habilita a guardar este informe, imprimirlo directamente y también podemos exportarlo en formato RTF. La primera opción nos permite imprimir, con la segunda guardamos en PDF y la opción de exportar a RTF nos permite guardarlo en un formato editable. Es decir, si por ejemplo nosotros queremos que los objetos en este informe sean editables, queremos incorporar por ejemplo una leyenda con una flecha o algo sobre la imagen, cosa que este editor no permite, podemos editarlo después en Word. Entonces esto ya nos arma todo el documento con objetos editables y lo seguimos editando después en Word. Otra opción bastante interesante es la de guardar un informe. Esto nos permite guardar toda la información que incorporamos en este asistente. Es decir, cuando hacemos clic en guardar un informe, no estamos guardando este PDF final, sino que lo que estamos guardando son todos los datos fuentes que incorporamos en estas solapas. Si nosotros guardamos un informe, por ejemplo, nuevo informe.tir, lo guardo con este nombre. Bueno, ya tenía uno generado, lo voy a pisar. Si yo hiciera doble clic sobre ese archivo o bien si yo abro el software, vengo a informe y le pongo restaurar un informe guardado, lo que va a hacer es abrirme este asistente y completar toda la información de nuevo. O sea, me vuelve a llevar hasta este punto. Podemos ver entonces el informe generado. La primera página es la portada. Después vienen las imágenes. Este informe, que es el estándar, va a usar una página para cada imagen termográfica. Es decir, si la imagen termográfica y sus datos no ocupan toda una página, va a dejar el espacio libre. Esto nos permite encarpetar y poder retirar las imágenes de a una. Al pie, como les decía, van a tener la firma y la aclaración si completan esos datos también.
Y algo interesante también es que para modificar el informe simplemente tenemos que hacer clic en alguna de las solapas y luego para volver a generarlo vamos a vista preliminar de nuevo. Es decir, no necesitamos pasar por cada una de las solapas. Por ejemplo, si quiero cambiar el esquema de la plantilla, voy a plantilla, elijo otro tipo de informe, por ejemplo, imagen global, me va a sacar una imagen mucho más grande de la termográfica, mientras que la foto mucho más chica. Y ahí se genera nuevamente el informe con esta nueva plantilla. Vemos entonces que cambia la disposición de las imágenes, sin embargo sigue usando una por página. Si queremos que las imágenes se representen una debajo de la otra sin dejar espacios, es decir, queremos un formato más compacto de informe que no deje esos espacios libres, vamos a elegir por ejemplo el informe corto, que como vemos nos va a poner una imagen a continuación de la otra, sin importar que los datos no pertenezcan a la misma imagen. Acá vemos entonces que nos trae la tercera imagen justo debajo de la segunda. Por otro lado, tenemos informes con datos en particular adicionales, como pueden ser los puentes térmicos en envolvente de edificios según norma EN 13187. Si nosotros hacemos clic en alguno de estos informes que nos pide información adicional, nos van a aparecer solapas auxiliares. Por ejemplo, acá vemos que nos apareció una solapa que dice condiciones ambientales y tenemos para completar todos estos datos que se piden para este tipo de informes. Por otro lado, si volvemos a plantilla y vamos a termografía industrial, le damos continuar, vemos que es distinto la descripción del pedido. Tenemos más campos. Es decir, dependiendo del tipo de plantilla seleccionado, se nos habilitan distintos tipos de cambio en cada una de las solapas o hasta pueden aparecer nuevas solapas. Ahora vamos a ver cómo modificar las plantillas. Es decir, en este asistente de informes nosotros modificamos los contenidos. Pero si queremos cambiar el formato, vamos a usar otro asistente. Acá le voy a dar cancelar. En este caso ya lo había guardado el informe, así que le voy a poner que no. Y voy a ir a Ajustes, Diseñador de Informes. Cuando hago clic, me pregunta a partir de qué plantilla voy a comenzar la edición. No me deja empezar desde cero para una plantilla, pero vamos a ver que eso no sería demasiado conveniente. Entonces voy a abrir la plantilla estándar, la voy a modificar y la voy a guardar con otro nombre. En general el procedimiento es ese para generar nuevas plantillas. Se nos abre el editor y como podemos ver existen muchísimos campos en cada una de las plantillas, con lo cual por eso les decía que no es conveniente empezar esto de cero, imaginen borrar todo y volver a generar todos estos campos, sino que lo más conveniente es tomar una que ya esté hecha, modificar las secciones, vemos que este reporte tiene secciones, si le doy botón derecho podemos añadir secciones, y la modificación más sencilla que podemos hacer es mover los distintos objetos en el informe. Por ejemplo, supongamos que me interesa tener el ISO logotipo a la izquierda en vez de a la derecha y el título a la derecha. En la portada muevo el título y muevo también este objeto que me está representando el logo. Lo muevo a la izquierda y tengo que recordar hacerlo también en las páginas internas, las internas del informe, porque eso era la portada nada más, pero yo tenía también este pequeño membrete, el encabezado en realidad, en cada una de las páginas del informe. Entonces ahí los moví, en los dos con el logotipo a la izquierda, el título a la derecha. Y otras modificaciones que puedo hacer, por ejemplo, si no quiero que se vea la tabla de parámetros de la imagen, de emisividad y temperatura reflejada, la selecciono, con la tecla suprimir las puedo borrar, puedo cambiar el tamaño de la imagen térmica y que la foto salga al lado más chiquita. Puedo ampliar el tamaño del histograma, por ejemplo. Podríamos añadir conclusiones, directamente que acá me pegue alguna tabla IRAM también o que siempre traiga el mismo texto. Para incorporar información, más que modificar los objetos existentes como hice recién, tenemos al lado, donde dice constantes de texto, distintas constantes de texto que podemos arrastrar al informe, pero también podemos generar texto libre. Vemos en el texto que hay una diferencia importante. Vemos campos con corchetes y campos sin corchetes. Los campos que no tienen corchetes es texto
que se va a imprimir así tal cual como se ve en el informe, mientras que los campos que están entre corchetes en realidad son vínculos dinámicos a información que me pide el asistente de informes. Es decir, esto va a ser la palabra empresa y esto que tiene empresa entre corchetes va a llamar al valor que tiene el campo empresa cuando yo lo completo en el asistente de informes. Lo mismo con el resto de los campos. Entonces tenemos dos tipos de campo, uno de texto estático y otro de texto dinámico. Las constantes de texto son texto estático, hay texto estático prediseñado, que es el que vemos en esta lista, pero también podemos generar desde herramientas, campo de texto, texto estático propio. Supongamos que quiero que mejor dicho, que la plantilla que voy a generar ahora, personalizada, me pida el quit del cliente. ¿Sí? Entonces voy a arrastrar acá un campo, le voy a dar forma, voy a hacer doble clic y voy a escribir quit. Entonces ahora acá me aparece la palabra quit. Y luego necesito otro campo más para ingresar la variable quit y que esa variable sea solicitada cada vez que yo voy a completar un informe. Entonces lo que voy a hacer es ir a datos. Vemos acá que así como había prediseñadas constantes de texto, tenemos también distintas variables dinámicas que ya están preseleccionadas. Y vemos que tenemos una carpeta que dice texto libre, también estaba en datos del informe. Y tenemos 12 variables vacías que podemos utilizar. Cuando arrastramos texto libre ahí al informe, entonces le damos el tamaño también para que coincida con las columnas de arriba, le hacemos doble clic, le podemos asignar también un nombre a esa variable. ¿Cómo va a funcionar esto entonces la próxima vez que yo genere un informe y elija esta plantilla, una vez que la haya guardado? Me va a pedir en una solapa nueva el número de la quit del cliente. Bien, entonces ahí incorporamos campos nuevos, modificamos objetos existentes y ahora vamos a pasar a la vista preliminar. En la vista preliminar vemos cómo nos queda a golpe de vista el informe. Puedo elegir acá donde dice varias páginas, por ejemplo 4 páginas como para verlo mejor. No nos va a mostrar el ISO logotipo en esta instancia porque en realidad esto es como una demostración y no estaría seleccionado ese logotipo todavía. Sí podemos ver que si vamos a marca de agua, nos permite generarle una marca de agua al informe, por ejemplo, borrador. ¿Sí? Esto me va a salir enfrente o detrás de las imágenes y el texto. Y podemos elegir si queremos que se aplique en todas las páginas o en algunas. Podemos elegir el valor de transparencia, el tamaño. Le voy a aceptar y aplica entonces los cambios con la marca de agua. Pero también podemos, más interesantemente, ingresar una imagen. Si vamos acá a filigrana de imagen, podemos entonces elegir un archivo. Voy a elegir el logo texto. Voy a borrar la palabra borrador. Y le voy a cambiar la transparencia. Y voy a hacer que en la portada no salga, sino que salga solo en las páginas interiores. Entonces hago esto. Con respecto a la imagen, tenemos varios métodos de ajuste. Por ejemplo, el método recortar. La recorta, si no la podemos estirar, si no le puedo hacer zoom como para que se ajuste el lado máximo al ancho o al alto de la página. Y también podemos repetir la imagen. O sea, si eligiera una imagen mucho más chica, podría entrar varias veces y con tildar distribuir la repetiría. En mi caso, conviene dejarla centrada. Podemos variar la posición también de la imagen. Como pueden ver, esto se puede configurar completamente. Le voy a dar a aceptar. Y tengo entonces la marca de agua con el logo de la empresa. Por otro lado, también podemos cambiar la escala de las páginas. Podemos cambiar los márgenes. Podemos cambiar la orientación.
Y podemos cambiar el tamaño de la hoja. Vemos que hasta nos permite hacer láminas con esto. Como pueden ver entonces, se puede personalizar de forma muy exhaustiva entonces el formato de informe para adaptarlo a nuestras necesidades. Una vez que hayamos terminado la edición, les voy a dar un detalle adicional que me gustaría mencionar, y es que no solo podemos poner una imagen real por cada imagen termográfica, que es la que ya vendría con la cámara, si es que tiene integrada la cámara de fotos, sino que también tenemos la posibilidad de incorporar una imagen secundaria. Esa imagen secundaria la podemos agregar a nuestra plantilla de informe, si no de otra forma no se va a mostrar. Si vamos a donde dice imágenes y arrastramos imagen real 2. Si hacemos esto, vamos a designar un área para que nos aparezca entonces la imagen real 2 y este tipo de informe. Entonces cuando elijamos, si incorporamos la segunda imagen, se va a mostrar en este lugar también. Ahora sí, voy a guardar esta plantilla de informe, voy a ponerle informe personalizado 2, le doy a aceptar, se ha guardado el archivo de informe y también les voy a mostrar dónde se coloca entonces. Ahora voy a cerrar el diseñador, lo puedo cerrar completamente, vuelvo al software principal. Y ahora, entonces, lo que les quería mostrar es que si vamos a la solapa que dice imagen adicional, tenemos para incorporar esa segunda imagen descriptiva si queremos que salga en el informe. Esto lo podemos hacer por cada una de las imágenes. Esto como un detalle adicional. Si ahora vamos a informe, asistente de informes, nos va a aparecer esa nueva plantilla que generamos. Cuando le damos continuar, observamos que nos apareció una nueva solapa que se llama texto. Y en texto me va a pedir la variable que incorporé al informe. Entonces voy a elegir un número aleatorio. Le doy continuar, continuar. Y ahora nos va a generar la vista preliminar con esta plantilla y vamos a poder ver implementados todos los cambios que le hicimos a la plantilla. Así que cada vez que hagamos un informe de ahora en más con esta plantilla, va a salir con este formato. Ya vemos que tiene el isologotipo a la izquierda en vez de la derecha como era el estándar. Tenemos incorporado nuestro nuevo campo. Vemos la imagen termográfica un poquito más grande que la foto. No tenemos la tabla con la emisividad y temperatura reflejada. Vemos la marca de agua con la imagen texto, el histograma un poquito más grande. Y en definitiva entonces tenemos implementados todos los cambios sobre esta plantilla. Recordemos que esto lo podemos guardar en PDF, en RTF o imprimir directamente de esta vista. También podemos guardar el informe, es decir, la información que se agregó en este asistente de informes. Voy a cerrar ahora el asistente de informes. Y para concluir esta capacitación, un comentario con respecto a la solapa de cámara. En esta solapa, si nosotros conectamos la cámara termográfica, se nos va a activar este botón que dice configuración. Este botón de configuración nos va a permitir modificar todos los ajustes que podíamos modificar en la cámara, pero con un par de adicionales. Uno de esos adicionales es que nos permite intercambiar los materiales de la lista de emisividades. En la cámara tenemos una lista de 8 emisividades. Podemos sacar y poner emisividades con las que tiene el software IRSoft, que tiene una tabla más extensa. Y por otro lado, también lo que nos permite es actualizar el firmware de la cámara cada vez que surja una nueva versión que se descarga desde nuestra web. Se puede actualizar mediante esta herramienta y también nos permite desbloquear upgrades de las cámaras para aquellas cámaras que lo permitan. Con esto concluiríamos entonces la capacitación. En caso de tener consultas con respecto al uso de las cámaras o al uso del software, pueden contactarnos a través de nuestras vías de contacto www.testo.com.ar. Pueden ver también videos, tutoriales y también cursos de esta y de otras variables en www.academiatesto.com.ar, a través de info@testo.com.ar o a través de nuestra línea telefónica.
Les agradezco su atención.